Studio One tiene una gran cantidad de efectos para elegir, y ya sea que estés usando la versión Artist o Professional, tendrás más de 30 efectos diferentes para elegir. Y en esta sección cubriremos las diferentes formas en las que puedes agregar y manipular efectos en tus canciones o proyectos. Ahora mismo tengo una configuración de ritmo básica de 4 compases, así que primero vamos a escuchar esto sin ningún tipo de efecto y luego empezamos. Así que tenemos un beat más o menos decente, pero podemos mejorarlo un poco, dándole un poco más de movimiento y profundidad, haciendo uso de los efectos. Así que, como casi todo en Studio One, podemos arrastrar y soltar efectos a nuestras diferentes pistas y estas se aplicarán a todos los efectos de esa pista en particular. Entonces, si presiono la tecla F7, podemos directamente acceder a la pestaña de efectos y podemos ver la carpeta de Presonus por aquí. Si lo ampliamos, vemos que hay una gran variedad para elegir. Pero creo que me gustaría comenzar con tal vez un poco de reverberación en esta pista de sintetizador, que es básicamente un loop. Entonces, si hago un solo y escuchamos, ¿de acuerdo? Incluso puedo escuchar que ya tiene incrustado un poco de reverb, pero me gustaría agregarle un poco más. Así que voy a traer una reverb básica de habitación llamada Room Reverb, incluida en Studio One por supuesto. Y en cualquier momento podemos hacer clic en la lupa de aquí y simplemente escribir lo que estamos buscando y veremos cómo aparecen por aquí. Incluso si no tiene ese nombre, por ejemplo el Open Air, que es una reverb de convolución, pero no tiene en su nombre escrito explícitamente la palabra reverberación, pero está etiquetada como tal. Entonces por eso siempre la encontraremos con solo escribir la palabra reverb en el buscador. Pero voy a seguir adelante ahora cerrando esa búsqueda y luego podemos simplemente seleccionar nuestro Room Reverb por aquí. Y de hecho si hacemos un clic encima de esto expandimos una lista que nos mostrará los diferentes ajustes preconfigurados ya listos para usar. Así que para insertar un efecto podemos hacer clic encima de la vista en miniatura de un efecto y arrastrarlo hacia la pista que queramos. O también podríamos elegir uno de estos ajustes preestablecidos de aquí. Ahora yo estoy buscando lograr darle una sensación de espacio más grande al sintetizador. Así que solo tomaré este preajuste llamado Theater, o teatro en español, y lo arrastraré sobre nuestra pista del sintetizador. Ahora automáticamente la interfaz del efecto aparece ante nosotros para que podamos hacer ajustes en los parámetros. Pero primero cerraré el navegador y escucharemos cómo suena la reverberación tal como está. Vamos a darle un poco más con este control de mezcla seca y húmeda de aquí. ¿De acuerdo? No tiene el espacio que estoy buscando, así que podemos hacer clic en este menú de arriba para probar otro ajuste preestablecido. Esta vez voy a elegir un Large Tunnel, o túnel largo en español, y escuchemos cómo suena. Presionaré el número 1 para volver al comienzo de nuestro bucle, y luego barra espaciadora para reproducir. Bueno, esto ya suena un poco más en la línea de lo que estoy buscando, pero tal vez un poco menos húmedo. Y siempre podemos darle bypass o omitir los efectos haciendo clic aquí, así que omitamos y escuchemos la diferencia. Bien, creo que ya estoy contento con esta reverb. Y como puedes ver, agregar efectos a una pista es tan simple como arrastrar y soltar. Ahora, tenemos otra área desde la que podemos agregar efectos también. Así que vamos a echarle un vistazo haciendo clic en el inspector. Y como ya hemos analizado el inspector en este vídeo que aparece en pantalla, míralo después si todavía no lo viste, podemos ver las inserciones por aquí en el panel central. Y aquí tenemos a nuestra Room Reverb. Puedo hacer doble clic para acceder a él desde aquí si quiero, y podría haber agregado el efecto desde aquí directamente si quisiera, haciendo clic en el símbolo más dentro de las inserciones. Vemos la misma carpeta de Presonus también por aquí. Y luego, en la parte inferior, está nuestro Room Reverb. Si queremos apagar el efecto,
Siempre podemos hacer clic en su respectivo botón de encendido, o si queremos eliminarlo podemos hacer clic en el menú desplegable de aquí y elegir quitar en la parte inferior. Ahora voy a cerrar el inspector haciendo clic aquí y abramos la consola de mezcla, porque me gustaría mostrarte que podemos agregar y acceder a nuestras inserciones desde la consola también. Por aquí tenemos el botón más, como vimos en el inspector, desde donde podemos elegir un efecto. Podemos hacer doble clic para abrir ese efecto, o también podemos hacer clic solo una vez para tener una especie de acceso rápido a algunos de los parámetros básicos del efecto. Déjame subir un poco la consola aquí. Entonces, en Room Size podemos hacer clic, mantener presionado y arrastrar para ajustarlo directamente desde aquí. Así que podemos acceder a algunos de los parámetros más básicos e importantes haciendo clic una vez en el efecto dentro de la consola. Haré clic una vez más para ocultar esto, y de hecho voy a reducir esto un poco. Ahora, una cosa a tener en cuenta sobre la consola es que si estás trabajando en el modo pequeño, ahora estamos en el modo grande, en esta vista nuestros insertos y envíos estarán en la parte superior de nuestros canales. Si hiciéramos clic en este botón de aquí, entramos en el modo pequeño, donde nuestros insertos y envíos parecen haber desaparecido. Pero ahora tenemos estos iconos que abrirán paneles laterales. Si hago clic aquí, podemos ver que podemos acceder a nuestra Room River desde aquí, así como a nuestros envíos. Así que seguiré adelante y cerraré este panel. Y si te fijas bien, tenemos estas tres barras horizontales que nos indican lo que tenemos en cuanto a inserciones, efectos y efectos de mezcla en nuestros diversos canales. Voy a regresar al modo grande. Ahora creo que me gustaría agregar esta misma Room Reverb al clap o aplauso de aquí. Así que vamos a escuchar cómo suena en general todo esto. Entonces me gustaría poner el mismo efecto que tenemos aquí en el clap. Así que lo que vamos a hacer es darle clic, mantener presionado, arrastrar y luego soltarlo en la sección de insertos de nuestro clap. Y de hecho voy a bajar un poco la mezcla. Entonces, otra opción que tenemos cuando trabajamos con efectos y la consola, o en Studio One en general, es que podemos aplicar un efecto o varios a múltiples canales al mismo tiempo. Por lo tanto, en lugar de ir arrastrando el mismo efecto a cada canal individual, podemos tomar un grupo de canales que digamos pueden ser estos 4 canales de nuestro Impact y simplemente puedo seleccionar uno, ir hasta el final aquí y con mantener presionada la tecla Shift y hacer clic para seleccionarlos como un grupo. Ahora, si hago clic derecho, podemos elegir la opción agregar bus para los canales seleccionados y luego ver cómo un bus se crea aquí a la derecha. Bien, ahora digamos que nos gustaría aplicar algo de compresión a nuestra batería. Entonces, en ese caso, iría a las inserciones y elijamos un compresor. Esto se carga aquí y voy a hacer clic en los preajustes de aquí para batería y voy a elegir el preajuste llamado Tight. Ahora, cuando trabajamos con los preajustes para los efectos, generalmente cuando los cargamos, no encajarán exactamente con la batería o el sonido con el que estás trabajando. Son muy buenos como punto de partida, pero siempre hay que prestar mucha atención al sonido que estás obteniendo como resultado, y luego hacer los ajustes necesarios en los parámetros para que funcione y suene mejor. Así que escuchemos cómo suena este compresor con nuestra batería. Y de hecho voy a reproducir solo nuestro bus de batería para que podamos escucharlo sin el sintetizador. Así que haré un solo y escuchemos. Hagamos un bypass. Subamos un poco el umbral o threshold. Bien, dejaremos la compresión tal como está. Es muy sutil. Le damos bypass y podemos ver que cuando nuestro efecto está en bypass, este botón de encendido será de color naranja, pero tan pronto como desactivemos la omisión, volvemos a ese color azul. También podemos probar cómo suena aquí dentro del canal. Así que si reproduzco, bueno, habíamos agregado una reverberación a nuestro clap
y era una especie de reverb de túnel con mucho espacio. Pero, ¿y si quisiéramos poner otra reverb en todos los canales de la batería para ponerlas en un espacio similar? Bueno, en ese caso podemos hacer uso de los canales de efectos en lugar de agregar esa misma reverb a cada inserción individual de cada canal y gastar un montón de CPU de paso. La mejor y más recomendable forma en la que podemos hacer esto sería hacer clic derecho en un espacio vacío y agregar un canal de efectos. Ahora que este nuevo canal se agregó aquí a la derecha en nuestra consola, haré clic en el signo más de aquí, voy a la carpeta de Presonus y elijo otra Room Reverb. Y para este efecto voy a elegir un preajuste más sutil como el Room Boot. Y voy a cerrar esto. Y ahora ya podemos ver que el efecto ya aparece aquí en el panel de inserciones de nuestro nuevo y dedicado canal de efectos. Y ahora me gustaría insertarlo en todos los canales de batería por aquí. Así que voy a hacer clic encima del primer canal, luego voy al final, presiono la tecla Shift y hago un clic encima del último canal de batería. Y de esta manera ya todos los canales están seleccionados automáticamente. Ahora solo hay que ir al panel de envíos, hacer clic en el botón más y aquí vemos que tenemos una opción llamada FX1. La seleccionamos y ahora podemos ver cómo hemos insertado de una sola vez el mismo efecto en los 4 canales de batería. Tenemos un nivel de señal por aquí que proviene de nuestro canal de efectos. Así que vamos a escuchar ahora cómo suena esto. Solo déjame cambiar el preajuste. Voy a seleccionar uno llamado Church. Ok, así que podemos controlar el nivel de ganancia del efecto por aquí. Ok, entonces de esta manera podemos enviar efectos de forma fácil y sin cargar mucho la CPU. Y si notamos por aquí, tenemos un botón que nos deja cambiar entre pre-fader o post-fader, con solo haciendo un clic para activarlo. También podríamos usar el fader del propio canal de efectos para controlar la ganancia de envío si quisiéramos. Voy a reproducir de nuevo. Ok, y ahora para terminar, vamos a echar un vistazo de cómo podemos agregar efectos a eventos individuales sin tener que afectar a la pista entera. Bueno, tenemos nuestro sintetizador por aquí, vamos a escucharlo. Ok, como podemos escuchar, al final del evento el audio se corta de repente. Entonces, ¿cómo podríamos agregarle un poco de delay al final? Bueno, lo que podemos hacer es seleccionar el evento en cuestión, presionar el número 3 para acceder a la herramienta Dividir y digamos que queremos agregar ese delay solamente a esta porción del evento. Así que voy a hacer un clic justo aquí, presionaré 1 para volver a la herramienta de flecha y ahora que ya tenemos este evento separado del resto, voy a presionar la tecla F4 para abrir el inspector. Y teniendo seleccionado el evento haciendo clic encima, tenemos en el panel de inserciones nuestra Room Reverb que agregamos antes. Pero aquí abajo tenemos esta opción llamada Evento FX, en la que podemos hacer clic aquí donde dice habilitar. Y solo déjame subir un poco esto para poder ver mejor lo que está pasando. Ya lo tenemos habilitado. Y acaba de aparecer este nuevo panel de insertos en el que haciendo clic en este símbolo más, podemos seleccionar, por ejemplo, un delay analógico dentro de la carpeta Presonus. Voy a seleccionar un preset llamado Long and Spacey, un delay muy obvio. Vamos a probar con eso. Ahora este efecto, en teoría, solo debería afectar a esta porción de aquí, justo al final del evento. Así que vamos a darle play a esto para oír cómo suena. Ok, creo que pudiste escuchar la gran diferencia que hay, ¿no? Además, una vez agregado un efecto, tenemos esta opción llamada Render, en la que si hacemos clic, el evento se renderiza. Pero si escuchamos ahora, volvemos a perder el efecto, sobre todo al final. Y esto sucede porque al renderizar hay que prestar mucha atención, ya que cuando renderizamos el efecto, este pasa a imprimirse única y exclusivamente dentro de los límites del evento. Así que voy a restaurar. Y podemos escuchar que el efecto del final ha vuelto.
Y lo escuchamos porque el efecto está siendo insertado a tiempo real. Pero si queremos renderizar y que en esa renderización permanezca ese final del efecto, debemos agregar el tail o la cola en español. Voy a ponerlo en 5 segundos, por ejemplo, y ahora voy a renderizarlo nuevamente. Y si escuchamos esto ahora, ya tenemos nuestro delay renderizado en el evento. Voy a quitar el delay haciendo clic en esta flecha hacia abajo y luego quitar, y voy a contraer esta sobra. Y lo último, una función muy importante que te quiero mostrar, es que como verás tenemos nuestra Room Reverb insertada para este canal. La podemos ver por aquí. Ahora mismo en realidad no está exigiendo mucho de nuestra CPU, pero si te encontraras en una situación en la que estés utilizando bastantes efectos en múltiples canales y ya estés notando que el proyecto se está poniendo pesado, lo que podrías hacer para liberar recursos de tu ordenador es hacer clic derecho encima de una pista que contenga efectos insertados como esta y seleccionar esta magnífica opción llamada Transformar a audio renderizado. Voy a hacer clic. Podemos elegir la opción Preservar estado de tiempo real por si quisiéramos más adelante volver a tener el efecto insertado tal cual como lo tenemos ahora y tener la posibilidad de hacer nuevos ajustes en nuestra Room Reverb. Porque lo que hará esta función ahora es renderizar el efecto y desactivarlo de esta pista para así liberar recursos. Incluso si todavía tuviéramos nuestro delay insertado en nuestro evento, podríamos activar el Auto Tail y luego poner cualquier valor que quisiéramos aquí. Pero ahora lo voy a desactivar porque habíamos eliminado ese delay. Así que ahora voy a hacer clic en OK y veríamos que nuestro sintetizador se ha renderizado y nuestra Room Reverb ha desaparecido de aquí del panel de inserciones. Y si lo escuchamos, podemos escuchar que sigue teniendo reverb. Y ahora, si quisiera volver a tener esto todo como estaba antes, solo tendría que hacer clic derecho en este canal y seleccionar la opción llamada Transformar a audio en tiempo real. Hago clic en esto y podemos ver cómo tenemos de regreso a nuestra Room Reverb procesando nuestro audio a tiempo real nuevamente. Ok, entonces estas son las diferentes maneras en las que puedes trabajar con efectos dentro de Studio One.